Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy 30 de mayo. El título de nuestro devocional de hoy es Jesús se vació a sí mismo por nosotros. Y el texto que vamos a leer es Filipenses 2:8, que dice así: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Ayer hablábamos del pecado y mencionábamos esto de que necesitamos asignarle al pecado la gravedad que merece y que tiene, porque esto exalta la obra de Cristo en la cruz. Cuando nosotros pensamos en que el Señor se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, que fue una muerte súper violenta y súper dolorosa y terrible. Por pecadores de nuestra talla, esto tiene un valor incalculable. La escritura misma dice que tal vez alguno pudiera morir por sus amigos, en algún caso, ¿no? Alguien que ame tanto a sus amigos, a los suyos, a su familia, que pueda llegar a dar la vida por ellos. Pero, ¿quién podría dar la vida por sus enemigos? O pagar un precio tan alto por los que lo aborrecen. Esto no es algo que el ser humano puede hacer. No está en la naturaleza humana este tipo de sacrificios, y por esto nosotros entendemos que tal sacrificio viene de Dios. Dios mismo, que es a quien nosotros dejamos y a quien ofendimos y a quien maltratamos y a quien humillamos y a quien le expresamos todo nuestro desprecio y nuestro odio, es el que pagó semejante deuda. Y esto es maravilloso, y este es el mensaje del Evangelio. Pero bueno, vamos a leer a MacArthur. ¿Sí? Ustedes saben que nos guía el material, las lecturas diarias de John MacArthur, y lo hemos utilizado hasta hoy. Y es lo que vamos a usar para hablar de este tema, ¿no? Jesús se vació a sí mismo por nosotros. Dice, a su regreso, el padre del hijo pródigo le dijo al pródigo: lo mejor de todo lo que tengo es tuyo. Ahora te he restaurado por completo en tu condición de hijo, e incluso te he elevado en nuestra casa a una posición de honor. Ya no eres un adolescente rebelde, ahora eres un hijo adulto totalmente desarrollado, con todo el privilegio que viene con esa posición, y deseo que lo disfrutes a plenitud. Qué buena esta descripción de MacArthur, ¿no? Ampliando el texto de la parábola del hijo pródigo, que el Señor mismo nos contaba, ¿no? Y que creo que todos conocen. Ese muchacho que se llevó la herencia de las manos de su padre, ¿no? La pidió anticipadamente, fue y se la gastó, la desperdició y luego volvió a la casa de su papá diciendo: papá, en ningún lado voy a estar como puedo estar a tu lado. Entiendo el valor que tenías ahora que lo he perdido todo y que he probado la soledad y he probado el fracaso. Pero no merezco ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre le dice: nunca vas a ser un jornalero, siempre vas a ser mi hijo, y lo restaura a su posición. Y me parece importante poder entender que ese muchacho que volvió no es el mismo que se fue. La vida lo moldeó, la vida le enseñó que la locura de la juventud y los sueños estos de independencia nunca funcionan. Está bien, ¿no? Y que nuestro lugar es cerca de nuestro Padre. Y el Padre, ¿no? Que sabe que ahora su hijo es otra persona, lo va a honrar. Y esto es lo que dice MacArthur aquí de esta manera. Dice: así como un rey le pasa su túnica y su anillo de sello a un príncipe, el Padre hizo esto de modo ceremonial y público. ¿Por qué lo hizo público? Para eliminar cualquier duda en la mente de alguien acerca de si de veras quería significar todo esto o no. Lo que está diciendo es que el papá
tuvo que hacer pública, ¿no?, su intención de restaurar a su hijo a su lugar original, para que nadie piense que esto, en realidad, vamos a decir, es algo que se cuenta, pero que esconde una frustración, que esconde un malestar, que esconde algún tipo de intención, ¿no?, por detrás. No es que el papá lo recibió porque, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a dejar tirado? Sí, es mi hijo. Pero las cosas no están bien. Porque él me defraudó. Porque él me humilló. Porque él me avergonzó. Y se fue y se malgastó lo que yo había juntado durante muchos años. Entonces, está todo bien, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. No acabemos un papá que no hace eso. Lo hace público, lo honra, lo vuelve a poner en su lugar y se nota que aquí esta persona no está dolida, no está amargada. ¿Me entienden, no? No está avergonzada por lo que hizo su hijo. Esta persona está contenta de veras y su actitud es sincera. Y esto es lo que el Señor nos quiere mostrar de cómo el Padre Celestial se siente cada vez que un pecador se arrepiente, a pesar de lo que ese pecador hizo en su contra. La alegría del cielo no es ficticia, no es para quedar bien, no es para la tribuna, es real. ¿Está bien, no? Esto es un acto de generosidad personal del Padre. No solo el Padre está hablando del Hijo, ¿no?, y está honrando a su Hijo, está hablando de sí mismo, está mostrando su carácter. Está diciendo quién es, le está diciendo al mundo quién es, al perdonar al pecador. Y evidentemente, ¿no?, esto es un poderoso recordatorio de que el Padre aquí es un símbolo de Cristo y de la manera en que Él es descrito en Filipenses 2, 6 al 8. Este pasaje dice así, el cual dice, hablando de Cristo, ¿no?, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Este último pasaje es el que leímos al principio. Cristo se despojó de sí mismo, pero sin dejar de ser Dios. Y sin despojarse de su naturaleza o sus atributos divinos. Lo que el Señor dejó fue su gloria, su apariencia de Dios. Él seguía siendo Dios, solo que se echó sobre sí mismo una apariencia humana, una auténtica naturaleza humana, y cubrió su gloria de un velo de humanidad. Está bien, ¿no? De ahí que se bajara su esplendor y majestad y se convirtiera en un hombre. Pero como hombre, seguía siendo Dios. Esto es maravilloso. Cristo era totalmente humano, pero totalmente divino. No olviden eso. El Señor no dejó de ser Dios para humanarse. Lo que abandonó fue su gloria, sus vestidos preciosos de honor. Está bien, ¿no? Esa fuerza y ese poder que mostraba allí en el cielo con su Padre. Se convirtió en uno más. No destacaba por su apariencia en medio del resto, pero era Dios mismo en medio de nosotros. Se puso a sí mismo a nuestro nivel, ¿no? Y luego de hacer esto, se humilló aún más al padecer la clase de muerte más ignominiosa por castigo capital. Ignominiosa significa vergonzosa. Vergonzosa. La muerte de la cruz no solo era una muerte dolorosa y violenta, era una muerte de vergüenza. Esto es lo que buscaba ese tipo de ejecución. Avergonzar al reo. Mostrarlo como una escoria de la humanidad. Y el Señor hizo esto por nosotros. Está bien, ¿no? No solo se hizo humano,
se hizo el peor de los humanos a los ojos de todos nosotros. No porque cometió actos que merecieran ese tipo de castigo. Al contrario, el Señor jamás pecó. Pero lo que hizo es tomar nuestro lugar y nuestro pecado. Los que pecamos fuimos nosotros. Los que merecían ese castigo y esa vergüenza éramos nosotros. Y Él lo tomó y se lo puso sobre sí mismo para padecer esa violencia, ese castigo y esa vergüenza en nuestro lugar. Como si personificara todas las peores características de la más baja escoria de la sociedad humana. Por eso el apóstol Pablo aquí hace esta aclaración de decir, y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque la cruz hablaba de la bajeza de quien estaba siendo ejecutado. El Señor no solamente vino a pagar un precio, vino a pagarlo de una manera terrible y tremenda. Esto nos muestra, ¿no?, la condición del ser humano. Si merecemos ese tipo de castigo, y sabemos que lo merecemos porque es el castigo que tuvo que tomar el Señor Jesús para pagar nuestra deuda, entonces quiere decir que somos no malos, somos malísimos. Para decírtelo así en un lenguaje que vos lo entiendas, somos malísimos. Si merecemos ese castigo y si el castigo es proporcional a la culpa que tenemos, entonces verdaderamente el pecado es horroroso. Ahora, esto no solo habla de nosotros, habla de nuestro Dios. Porque ese acto de humillación es mucho más grande que cualquier vejación que pudiera sufrir el padre de la parábola. Vieron, nosotros podemos imaginar cuánto avergonzó ese hijo a su padre al pedirle su herencia y al ir y malgastarla, como si no valiera nada. Bueno, ahora piensen en cuánto hemos humillado nosotros a nuestro Dios al llevarlo a una muerte de este tipo. El Señor fue humillado mucho más de lo que fue humillado el padre de la parábola, el padre del hijo pródigo. Y no es que nosotros lo humillamos intencionalmente, Él tomó nuestro lugar, voluntariamente lo hizo. Pero la vergüenza la ganamos nosotros y Él la tomó sobre sí mismo. De modo, y con esto termina MacArthur, que si parece exagerada la conducta del padre en la parábola, esto, ¿no?, de recibir a su hijo a pesar de lo que hizo, no pasemos por alto el hecho de que la desgracia que soportó el padre posiblemente no podría ser tan exagerada para empezar siquiera a estar en el mismo nivel que la humillación que nuestro Cristo sufrió por nuestras culpas y por nuestro pecado. Si nos parece, ¿no?, que es tremendo lo que hizo el padre del hijo pródigo, pensemos en cuán tremendo es lo que hizo nuestro Padre por nosotros. Cuán tremendo es el sacrificio de la cruz y cuán exagerado es el amor expresado en la cruz del Calvario. ¿Está bien? Porque nosotros no merecemos nada. Y porque el precio que pagó el papá del hijo pródigo al recibir a su hijo es mucho menor en el relato, ¿no?, que el precio real que pagó nuestro Dios para recibirnos a nosotros, porque tuvo que entregar a Cristo Jesús a una muerte tan violenta y avergonzante como la que sufrió en la cruz del Calvario. Hoy agradezcamos a Dios. Tenemos mucho para agradecer y tenemos mucho para entregar ante alguien que lo dio todo por nosotros. Tengo una pregunta para dejarles y es esta, ¿no? ¿Qué encontrás o qué encuentran más retador en este nivel de humildad de nuestro Dios? En este nivel, ¿no?, de entrega de nuestro Cristo, despojándose de quién era, despojándose de su gloria, vistiéndose como uno de nosotros y haciéndose de tan baja condición para tomar nuestro lugar que tuvo que sufrir la muerte
de la crucifixión. Yo te dejo, mañana nos vamos a volver a encontrar. Espero que nos quedemos pensando en esto porque es tremendo y nos va a llevar a Cristo y nos va a hacer mirarle. Dios te bendiga.